Buenas tardes, buen día, buenas noches, buenos mediodías. Aquí estamos de vuelta en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Estamos leyendo, me están acompañando, ya vamos a ir por nuestra 12 entrega. Balún Canán, la novela indigenista de la escritora, poetisa, ensayista, embajadora mexicana Rosario Castellanos. Nuestra semana pasada fue una semana descarnada. Llegamos a lugares muy extremos, podríamos decir, demasiado extremos, valga totalmente la exageración, en el sentido de ver el daño, ¿no? Perpetrado en los cuerpos, en los espíritus, en las vidas finalmente de los personajes marginados de una u otra forma dentro de la sociedad moderna, ¿no? Pensar siempre cómo la sociedad moderna había sido la gran utopía del progreso, de la inclusión, de la igualdad, ¿no? A partir de la, digamos, de la Revolución Francesa, si queremos, desde un punto de vista europeo, y en el americanismo las contradicciones de la inclusión, ¿no? ¿Quiénes estaban incluidos? Estábamos incluidos los blancos, las blancas, y qué pasaba con los indígenas, qué pasaba con los esclavos negros, qué pasaba con los mestizos, ¿no? Una cultura que se denominaba con alguna simplificación mestiza, la mexicana. Sin embargo, aquí hay muchos más misterios que esas simplificaciones, en el pulido e hilado fino con el que Rosario Castellanos trabaja los personajes, los espacios, la crítica social. Así es que asistimos a un momento inédito en la novela y también irrepetible. Ernesto, personaje del que venimos hablando porque ha sido designado por César, el terrateniente, como el encargado de llevar adelante la escuela. Él viene llevando a regañadientes la escuela, no sabe si para congraciarse con César y ser un argüello, recordando que él es hijo bastardo de un argüello, hermano de César, o para conocer realmente una profesión o un oficio que no sean los oficios menores, artesanales que le han sido, o sea, que tiene destinados por su bastardía. Entonces, bueno, él con todas esas dudas, enojos, furia, llega a la escuela, tiene además un inesperado encuentro con el personaje femenino que nos tiene completamente tomadas, que es Matilde, ¿no? La prima hermana de César, solterona, para algunos perdida, loca. Hablamos también de la forma de disciplinar a las mujeres a través del diagnóstico de la locura. Y un amor ahí, un amor cuerpo que los vuelve a los dos, los saca de quicio, literal, ¿no? Los pone en un lugar que no conocen, y donde se juegan los machismos y los mandatos femeninos, y las furias, ¿no? De ambos por esos destinos que están supuestamente trazados. Entonces pasa algo que les decía yo que parecía una parodia, que me recordaba a Chaplin, ese momento en que él discursiaba sin que se entendiera qué decía. Han habido otros, ¿no? También Buster Keaton, recordaba después de que leímos la semana pasada. Él, del momento que le toca dar clases en la escuela, que entran las niñas y los niños indígenas, que vienen como planchaditos, ¿no? Algo fuertísimo también como imagen, a la escuela, porque hay que ir a la escuela, por todo lo que hemos hablado respecto a la escuela de Ciro de Alegría, y sin embargo no entienden nada porque los niños hablan tal y por supuesto que Ernesto da clase en español, ¿no? Entonces hay un desencuentro definitivo ahí también, casi paródico, casi absurdo, porque... Y él, que está consternado por el episodio inmediatamente anterior, donde Matilde, llevando a los niños al río a bañarlos, por indicación de Zoraida, se ahoga prácticamente en el mar, es rescatada por el querem, que está llevando, ¿no es cierto?, los caballos, que se mete al agua y la saca, y hay un momento íntimo entre los dos, donde ella le confiesa que se ha intentado suicidar y que está embarazada. Y él se queda, bueno, mudo, furioso, desilusionado, y hay algo tremendo que la sociedad siempre ha hecho con las mujeres, que es responsabilizarlas de sus embarazos, ¿no? Como si fuera posible, ¿no? Me hiciste eso.
y sentir un cierto asco, un cierto desprecio. Esto lo lleva también a pensar o a recordar cuántos hijos bastardos de César hay ahí en Chactajal, naturalizada la violación de las indígenas, y este Ernesto no quiere ser en eso como el tío y se da cuenta que a la vez la forma en que se ha relacionado sexualmente con Matilde no dista demasiado. Entonces ahí tiene una suerte de gran conflicto emocional, conflicto de clase, personal. No se le ocurre mejor idea que empezar a dar la clase a las niñas y niños que miran, haciendo una especie de gran monólogo de confesión, contando todo su sufrimiento a raíz de esta relación de Matilde. Una cosa loca, habla, se desquita, a la vez bebe y se emborracha. Al principio la presentación de la bebida a los niños indígenas les pareció, y a las niñas indígenas, que era una forma de invitación a un ritual que los incluyera, y finalmente lo que ven es a un profesor, a algo, haciendo un gran discurso y volviéndose borracho y violento y perdido, y finalmente se cae y es llevado, ¿no? Se lo llevan en andas después de este tremendo momento Ernesto. Yo les venía prometiendo hace mucho que Ernesto iba a cobrar un protagonismo, además muy atractivo literariamente, porque ella, parada en la novela indigenista, como les vengo diciendo, sin embargo, incursiona en vuelos narrativos, ¿no? Que hacen de su novela una novela muy moderna. Este es el capítulo que les repaso, se los repasé largo, pero que yo también quedé impactada. Y ahora vamos al capítulo 13. Doña Amantina, la curandera de por el rumbo de Ocosingo, recibió varios recados antes de consentir en hacer un viaje finalmente a Chactajal. ¿Qué dice don César Argüello? Que hay un enfermo en la finca. Que digo yo que me lo traigan. Que su estado es peligroso y no se puede mover, que yo no acostumbro salir de mi casa para hacer visitas. Me reía mucho cuando leía esto. Estamos como nosotros buscando médicos a domicilio en el momento en que estamos, ¿no? Y los médicos dicen, no, nosotros no hacemos domicilios. Entonces dice, bueno, que digo yo que me lo traigan, que su estado es peligroso y que no se puede mover. Que yo no acostumbro salir de mi casa para hacer visitas. Que se trata de un caso especial, que voy a dejar mi clientela, que se le va a pagar bien. ¡Charán! Entonces doña Amantina mandó preparar la silla de mano y 2 robustos indios chactajaleños. Uno solo no hubiera aguantado aquella temblorosa mole de grasa, ella, ¿no? Levantaron las andas de la silla. Atrás un mozo de la confianza de doña Amantina transportaba un cofre cerrado con llave, y en cuyo interior, oculto siempre a las miradas de los extraños, la curandera guardaba su equipaje. Hicieron lentamente las jornadas, deteniéndose bajo la sombra de los árboles, para que doña Amantina destapara el cesto de provisiones y batiera el pozol y tragara los huevos crudos, pues desfallecía de hambre. Comía con rapidez, como si temiera que los indios, a quienes no convidaba, fueran a arrebatarle la comida. Sudaba por el esfuerzo de la digestión y 1 hora después ya estaba pidiendo que detuvieran la marcha para alimentarse de nuevo. Decía que su trabajo la acababa mucho y que necesitaba reponer sus fuerzas. En Chactajal la esperaban y regaron juncia fresca en la habitación que habían preparado para ella. Doña Amantina la inspeccionó dando muestras de aprobación y luego sugirió que pasaran al comedor. Allí charlarían más tranquilamente y entre una taza de chocolate y la otra los Argüellos empezaron a mostrar algunos signos de impaciencia. Doña Amantina preguntó, ¿quién es el enfermo? Una prima de César, respondió Zoraida. ¿Quiere usted que vayamos a verla? Desde hace días no sale de su cuarto. Vamos, vamos. Se puso de pie con solemnidad. En sus dedos regordetes se incrustaban los anillos de oro. Las gargantillas de coral y de oro brillaban sobre la blusa de tela corriente y sucia, y de sus orejas flácidas pendían un par de largos aretes de filigrana.
Cuando abrieron la puerta del cuarto de Matilde se les vino a la cara un olor de aire encerrado, respirado muchas veces, un olor marchito. Tantearon en la oscuridad hasta dar con la cama. Aquí está doña Amantina, Matilde, vino a verte. Sí, la voz de Matilde era remota, sin inflexiones. Vamos a abrir la ventana. La luz entró para mostrar una Matilde amarilla, despeinada y ojerosa. Está así desde que la revolcó la corriente. No quiere ni comer ni hablar con nadie. Ante la total indiferencia de Matilde, doña Amantina se inclinó sobre aquel cuerpo consumido por la enfermedad. Desconsideradamente tacteaba el abdomen, apretaba los brazos de Matilde, flexionaba sus piernas. Matilde solo gemía de dolor cuando aquellas dos manos alajadas se hundían con demasiada rudeza en algún punto sensible. Doña Amantina escuchaba con atención esos gemidos, insistía volviendo al punto dolorido, respiraba fatigosamente hasta que sin hablar una sola palabra, doña Amantina soltó a Matilde y fue a cerrar de nuevo la ventana. Es espanto de agua, diagnosticó. ¿Es grave, doña Amantina? Y la curación dura 9 días. Va usted a empezar hoy y en cuanto me consigan lo que necesito. Usted dirá, necesito que maten una res, un toro de sobreaño. Chan, chan. A Zoraida le pareció excesiva aquella petición. Las reses no se matan así nomás, solo para las grandes ocasiones, y los toros ni siquiera para las grandes ocasiones. Pero doña Amantina pedía como quien no admite réplica, y no se vería bien que los argüellos regatearan algo para la curación de Matilde. Que sea un toro de sobreaño, negro. Junten en un traste todos los tuétanos, que no vayan a tirar la sangre. Esa me la bebo yo. Al día siguiente, la res estaba destrazada en el corral principal. Espolvoreados de sal, los trozos de carne fueron tendidos a secar en un tampexco o se ahumaban en el garabato de la cocina. ¿Quiere usted otra taza de caldo, doña Amantina? Acá viene el paréntesis, que venimos viendo para una especie de confesiones, de monólogos interiores. Si acepta, si vuelve a sorber su taza con ese ruido de agua hirviendo, juro por Dios que me paro y me salgo a vomitar al corredor. No, gracias, doña Zoraida. Acá vuelven estos sincericidios de Zoraida, ¿no? Que está también en el borde, ella ya está tallada prácticamente, tratando de guardar las formas. No, gracias, doña Zoraida, ya está bien así. Ernesto suspiró, aliviado, le repugnaba a esta mujer, no podía soportar su presencia, y más sospechando que era lo que había venido a hacer a Chactajal. ¿Cómo a qué horas le pasó la desgracia a la niña Matilde? Pues se fueron a bañar como a la 1, ¿no es verdad, Ernesto? No vi el reloj. Que no creyeran que iba a contar con él para el asesinato de su hijo. ¿Y Zoraida era cómplice o ignoraba todo? Chan, 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 chan. No, a una mujer no se le escapaban los secretos de otra. Lo que sucede es que todas se tapan con la misma chamarra. Miren acá, el machismo extremo de Ernesto con su furia. Para llamar al espíritu de la niña Matilde hay que ir al lugar donde se espantó a la misma hora. Pero Matilde no se puede mover, doña Amantina, usted es testigo. Hay que hacerle la fuerza, si no va, no, es que no me comprometo a curarla. Y para hacer más amenazadora su advertencia, es malo dejar la curación a medias, además. No había modo de negarse porque ya en la mañana, muy temprano, doña Amantina había sacado de su cofre unas ramas de madre del cacao y con ellas barrió el cuerpo desnudo de Matilde. Después volvió a arroparla, pero entre las sábanas quedaron las ramas utilizadas para la barrida, porque así, en esa proximidad, era como empezaba a obrar su virtud. Matilde, como siempre, se prestó pasivamente a la curación, no protestaba, y cuando le dijeron que era necesario volver al río, se dejó vestir como si fuera una muñeca de trapo, y se dejó cargar y no abrió los ojos ni cuando la depositaron bajo el cobertizo alzado en la playa.
De repente la voz de doña Amantina se elevó gritando: «Matilde, Matilde, vení, vení Matilde, no te quedes». Y el cuerpo grotesco pesado de la curandera se liberó repentinamente de la sujeción de la gravedad y corrió con agilidad sobre la arena, mientras la mujerona azotaba el viento con una vara de eucalipto como para acorralar al espíritu de Matilde, que desde el día del espanto había permanecido en aquel lugar y obligarlo a volver a entrar al cuerpo del que había salido. «Abre la boca para que tu espíritu pueda entrar de nuevo», le aconsejaba Zoraida. Y Matilde obedecía porque no encontraba fuerza para resistir. «Abre la boca para que tu espíritu pueda entrar de nuevo», le volvía a aconsejar Zoraida en voz baja. De pronto doña Amantina cesó de girar y, llenándose la boca de trago en el que previamente se habían dejado caer hojas de romero machacadas, sopló sobre Matilde hasta que el aguardiente escurrió sobre su pelo y resumó en la tela del vestido, y antes de que el alcohol se evaporara, la envolvió en su chal. Pero Matilde no reaccionó. Y pasados los 9 días, Color estaba tan quebrado como antes. De nada valió que todas las noches doña Amantina untara los tuétanos de la res en las coyunturas de la enferma, ni que dejara caer un chorro de leche fría a lo largo de la columna vertebral de Matilde. El mal no quería abandonar el cuerpo del que se había apoderado. La curandera intentó entonces un recurso más, el baño, donde se pusieron a hervir y soltar su jugo de hojas, el jugo de hojas de la madre del cacao. Después Matilde fue obligada a beber 3 tragos de infusión de chakjaj, pero ni por eso mostró ningún síntoma de alivio. Seguía como atacada de somnolencia y por más antojos que le preparaban para incitar su apetito, seguía negándose a comer. Era doña Amantina la que daba buena cuenta de aquellos platillos especiales. Su hambre parecía insaciable y su humor no se alteraba a pesar del fracaso de su tratamiento, como si fuera imposible que alguno pusiera en duda su habilidad de exorcizadora de daños. Y viendo que Matilde continuaba en el mismo ser, no más grave, pero tampoco mejor, dijo sin inmutarse: «Es mal de ojo». Entonces fue necesario conseguir el huevo de una gallina zarada, y con él fue tocando toda la superficie del cuerpo de Matilde mientras rezaba un Padre Nuestro. Cuando terminó, envolvió el huevo y unas ramas de ruda y un chile crespo en un trapo, y todo junto lo ató bajo la axila de Matilde para que pasara el día entero empollándolo. En la noche quebró el huevo sin mirarlo y lo vertió en una vasijita que empujó debajo de la cama. Pero al día siguiente, cuando buscó y rebuscó en la yema los 2 ojos que son seña del mal que está siguiendo el enfermo, no encontró más que uno, el que las yemas tienen siempre. Pero doña Amantina no mostró ni sorpresa ni desconcierto, tampoco se desanimó, y después de encerrarse toda la tarde en su cuarto, salió diciendo que ahora ya no cabía duda de que Matilde le habían echado brujería, que quien estaba embrujándola era su hermana Francisca, y para curarla era necesario llevarla a Palo María. No quiero ir». Matilde se incorporó en el lecho. Electrizada de terror, quiso levantarse, huir. Para volver a acostarla fue precisa la intervención de la molendera y de las otras criadas, y hubo que darle un bebedizo para que durmiera. Pero Matilde está imposibilitada para el viaje, doña Amantina. Luego la impresión de ver a su hermana. «No se apure usted, patrona, yo sé mi cuento, las cosas van a salir bien». Como ya habían terminado de cenar y la conversación languidecía, doña Amantina se puso de pie, dio las buenas noches y salió. Ya en su cuarto sacó de entre la blusa la llave de su cofre y lo abrió. Pero antes de que empezara a hurgar entre las cosas que el cofre contenía, un golpe muy leve en la puerta le indicó que alguien solicitaba entrar.
Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en el rostro de doña Amantina, pero continuó trajinando como si no hubiera oído nada. Los golpes se repitieron con más decisión, con más fuerza. Entonces doña Amantina fue y abrió. En el umbral estaba Matilde, tiritando de frío bajo la frazada de lana en la que se había envuelto. Doña Amantina fingió una exagerada sorpresa al encontrarla allí. ¡Ah, Jesús, María y José! No te quedes allí, criatura, que te vas a pasmar. Pasá, pasá, adelante, estás en el mero chiflón, pasá, sentate. ¿O te querés acostar? Acentuaba el voz como con burla, con insolencia. Nadie le había dado esa confianza, pero doña Amantina se sentía con derecho a tomarla. Matilde no se movió, a punto de desvanecerse. Alcanzó todavía a balbucir: doña Amantina, pasa, muchacha, yo sé lo que tenés, pasá, pasá, yo te voy a ayudar. Chan, 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 chan. Capítulo de interrogantes, capítulo de mujeres. Capítulo número 14. Miren cómo va a girar, nos va a dejar toda esta tensión, toda esta angustia, esta idea de cómo acompañar ¿no? el trabajo de la curandera con respeto y a la vez la sensación de que hay algo más, bueno, todo esto que va bullendo, como vengo diciendo. El capítulo 14 se va a ir a otro personaje femenino, a otra mujer especial, en el sentido de todas estas contradicciones que habitan. Ustedes ven que no hay ningún tipo, ningún cliché, ninguna mujer cuyo comportamiento sea de la hegemonía, ¿no? Sino que los personajes han sido dotados de cantidades de detalles que las hacen estar afuera. Por eso ver y criticar y desestabilizar el patriarcado de distintas maneras. Así entonces aparece Juana, la mujer de Felipe, que la habíamos dejado bastante atrás, pero que también era una mujer interesantísima, que no había tenido hijos, cuya historia con Felipe tenía una amorosidad fuera de lo común, una complicidad. Juana, entonces, la mujer de Felipe, juntó los escasos desperdicios de la comida en una paxtle de barro, acabó de lavar las ollas que utilizó para su trabajo y las puso a escurrir embrocadas sobre una tabla. Retiró el comal del fuego hasta el día siguiente y luego, llevando en la mano el apaxtle de los desperdicios, fue al chiquero. No había más que un cerdo flaco osando en el lodo. El cerdo se abalanzó a la comida y la devoró en un instante. No va a estar cebado para la fiesta de Todos los Santos, pensó Juana. No va a ser posible venderlo a los custitaleros. De regreso al jacal, desalentada, de la batea de ropa sacó una camisa. Era la que había usado el día de su casamiento. Después la guardó para lucirla solo en las grandes ocasiones. Pero ahora se la ponía ya hasta entre semana y había tenido que llevarla a lavar al río varias veces. Por más cuidado que pusiera, por más delicadeza, por más esmero, el tejido iba adelgazándose y en algunos lugares estaba roto. Ahora, aprovechando estos últimos rayos de sol, la mansa lumbre del rescoldo no era suficiente. Juana iba a zurcir las rajaduras. Felipe podía regresar en cualquier momento y encontrarla cumpliendo esta tarea, pero ni siquiera le preguntaría si necesitaba dinero para comprarse un corte de manta nuevo. Felipe se había desobligado de los gastos de la casa, iba y venía de las fincas, de los pueblos, sin acordarse de traerle nunca nada a su mujer. Ella había tenido que darle las pocas monedas que guardaba de ahorro para ayudarlo en los gastos del viaje, porque con esta cuestión del agrarismo los patrones veían con malos ojos a Felipe y se negaban a darle trabajo. Fíjense, la mujer del desocupado, la compañera del desocupado. La historia, por eso digo, tiene matices absolutamente de Rosario Castellanos. En cuanto a fiarles la manta, como antes, ni pensarlo. El día que ella se presentó a la casa grande, no solo le negaron el fiado, sino que le reclamaron las deudas anteriores. Pero no por eso Juana se retiró de la casa grande. A veces se acercaba a roncar por los empedrados de la majada, con un tolito lleno de frijol haciendo equilibrio sobre su cabeza. No perdía la esperanza de hablar con los patrones para interceder por Felipe y pedir
que le perdonaran sus desvaríos y que le tuvieran paciencia, que iba a terminar por volver a su acuerdo, porque Felipe no era un mal hombre, ella lo conocía bien, pero los argüellos pasaban enfrente de Juana, distraídos, como si ella fuera cosa demasiado insignificante para detenerse a mirarla, para escuchar lo que decía, para prestar atención a su súplica. Y no faltó quien fuera a incriminarla delante de Felipe. Aquel día Felipe le pegó y le dijo que cuidado y volviera a saber que ella seguía en aquellas andanzas porque la iba a abandonar. Una amenaza patriarcales, el abandono, la violencia física, y en todo caso ella que está tratando de sacar la cara por él para que los patrones lo vuelvan a ver como alguien no un revolucionario, ¿no? Como un sirviente. No me costaba que saliera la palabra. Y así tenía que ser, así debió haber sido desde hacía mucho tiempo. Solo por caridad Felipe la conservaba junto a él, no por obligación, porque Dios la había castigado al no permitirle tener hijos. Buenas noches, comadre. Una voz trémula, como de quien está tiritando, como de quien acaba de llorar, había pronunciado en setal aquellas palabras. La mujer de Felipe se puso en pie para recibir a la visita. Era su hermana María quien, acompañada del menor de sus hijos, estaba parada en el umbral. Inclinándose delante de ella, la mujer de Felipe dijo la frase de bienvenida: Comadre María, qué milagro que te dignaste venir a esta humilde casa. Y le ofreció el tronco de árbol en el que ella había estado sentada. Era el único mueble, por más que se quejaba con Felipe, él no había querido hacerle caso, trayendo, aunque fuera nada más, otro tronco desde el monte. María se sentó disimuladamente, estuvo mirando de reojo todos los rincones, ya sumidos en sombras del jacal. Había dejado de venir durante mucho tiempo y ahora lo encontraba más miserable y desprovisto que nunca. Juana prefirió interpretar de otra manera esta mirada de inspección y dijo: ¿Buscabas a tu compadre Felipe? María hizo un gesto de asentimiento. Entonces Juana fue a escoger la más pequeña, la más delgada de las astillas de ocote que atesoraba en un rincón. Mientras lo prendía en el rescoldo arrodillada, respondió: Tu compadre Felipe no está. ¿Se te ofrecía algo? Quería yo hablar con él, dice María, ¿no? Me dijeron que era mi compadre Felipe el que se entendía con los asuntos de la escuela. Entonces el niño se desprendió de la mano de su madre y se aproximó a Juana. Buscando el sitio donde mejor fuera alumbrado por la llama del ocote, el niño alzó el rostro para que Juana lo viese. Y como Juana permanecía atónita, sin comprender, tuvo que señalar los moretones aquí, 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 porque se confundían con el color oscuro de su piel. Y el nene dice: Me pegó el maestro. Estaba seguro, porque ya lo había experimentado varias veces, del efecto que estas palabras producían en las personas mayores. Aguardaba la consternada exclamación, pero Juana continuó mirándolo en silencio hasta que, indiferente, apartó sus ojos del rostro amoratonado del niño. El niño creyó que era necesario para conmover a Juana repetir el relato de la historia, pero antes de iniciarlo sintió caer sobre él una mirada tan severa, tan hosca de su madre, que optó por callar. La severidad de María no tenía su origen en la conducta del niño, sino en la inexplicable actitud de Juana. Dijo, tratando de excitar su curiosidad acerca de la forma en que se había desarrollado el suceso. Don Ernesto estaba bolo. El niño, que había estado esforzándose por contenerse, se abandonó a su ímpetu de hacer confidencias y empezó a hablar. Ya tenía tiempo que don Ernesto no iba a dar clases en su juicio. Desde que llegaba a la escuela, era cierto, no paraba de hablar, pero sin decir lo que leía en su libro, como en las primeras veces, sino que hablaba y hablaba y hablaba solo. Y luego le entraba el sueño de la borrachera y se quedaba dormido. Juana interrumpió el parloteo del niño para preguntar a María: ¿No quieres una taza de café? Si María aceptaba, Juana le iba a dar su propia ración. Se iba a quedar sin beber café por esa noche, pero María no saldría de su casa diciendo que Juana la había atendido mal. María no aceptó.
El niño estaba contento de que lo hubieran interrumpido, porque el entusiasmo de la narración casi lo había arrastrado a contar la historia completa. Él ignoraba de qué manera sería recibida por su madre, a quien no se la confió más que fragmentariamente. Él, como todos sus demás compañeros, temía ver a un hombre borracho. En su padre había visto el furor, la violencia que entonces lo trastornaba. Ven, acá también la voz de un niño en la novela, llama la atención. Pero Ernesto se emborrachaba de distinta manera. No se volvía a lo que le rodeaba para destruirlo, sino que se desinteresaba por completo de lo que sucedía a su alrededor. Así habíamos visto la pelea de los chicos, de las chicas que se empiezan a pelear porque el maestro habla solo, ¿no? Los niños aprendieron pronto que en este estado Ernesto no les prestaba atención y desde entonces la presencia de Ernesto dejó de ser un obstáculo para sus juegos y travesuras. Hubo quien se aventurara a correr y a saltar por encima del cuerpo inconsciente de Ernesto cuando yacía en el suelo. Los demás se conformaban con gritar y aventarse proyectiles, y fue una de aquellas veces que el proyectil, una naranja agria, fue a estrellarse precisamente contra el rostro de Ernesto, el cual en aquel instante estaba tratando con mucha dificultad de ponerse de pie. Ernesto profirió un alarido de dolor cuando el naranjazo, se levantó, entonces sí ágilmente a descargar su furia en el primero que tuvo a su alcance, sin detenerse a averiguar si era el culpable o no. Es lo que yo digo, decía María, para eso nos sacrificamos, mandando a nuestros hijos a la escuela. El querer siempre es una ayuda, parte la leña, carga el agua, lleva el bastimento del tata cuando está trabajando en el campo. Juana se encogió los hombros como para despojar aquella queja de toda su importancia. Entonces María añadió con malevolencia: tú, como no tienes hijos, no puedes saber lo que es esto. Pina clavada, ¿no? Juana le dio la espalda. Me recuerda, ¿se acuerdan el cuento de Amigos por el Viento que hace poquito les leí en homenaje a Liliana? En el aniversario de su nacimiento, que la niña del cuento Amigos por el Viento dice, tomó una espina y lo puso entre signos de pregunta, ¿no? Para herir al niño como defensa a Juanjo, que ha llegado, que es el hijo del novio de su mamá. Entonces la niña, que está dolida por esa invasión, lo hiere y le pregunta, ¿cómo murió tu mamá? Bueno, y acá, fíjense igual, María, que está dañada, que está lastimada, que tiene los mismos dolores que Juana, y la injusticia, y la escuela, y el niño, y el trabajo, sin embargo, esa furia, todo esto que tiene contenido, también la lleva a tomar una espina, ¿no? Y ponerla en guión y decir, tú, como no tienes hijos, no puedes saber lo que es esto. Juana le dio la espalda y siempre silenciosa empezó a moverse en el jacal buscando algo. A donde fuera iban siguiéndola las palabras de María. Por eso yo dije, voy a ver a mi compadre Felipe para que él nos aconseje, porque su consejo es el que nos llevó hasta donde ahora estamos. Por fin Juana había encontrado lo que buscaba, una escoba de ramas ya inservible, pero que no había querido tirar hasta no sustituirla por otra. Arrastrándola ostensiblemente, Juana atravesó todo el jacal hasta ir a poner la escoba detrás de la puerta. María, que había seguido con atención todos los movimientos de Juana, se puso de pie, lívida de cólera. No entendía el motivo de aquel gesto, pero sabía lo que significaba. Sin despedirse, salió del jacal y el niño salió corriendo detrás de ella. Cuando la mujer de Felipe volvió a quedarse sola y se llevó ambas manos al sitio del corazón, porque sus latidos eran tan rápidos y tan fuertes que sentía como si su pecho se le fuera a romper, se había atrevido a hacer aquello. Juana, la sumisa, la que era como una sombra sin voluntad, se había atrevido a echar de su casa a María. Ahora las otras mujeres sabrían a qué atenerse, y si tenían asuntos que arreglar con Felipe, lo buscarían fuera de su jacal. No eran celos. Los celos son un sentimiento humano, accesible a cualquiera, y Juana hubiera sabido soportarlos, disimularlos, sentirlos. Si Felipe hubiera querido a otra mujer, Juana tendría frente a ella un adversario igual y podía luchar con sus mismas armas y podía vencer, porque ella era la legítima, aunque no tuviera hijos. Y si la derrotaban, podía aceptar su derrota. No era por eso. Y lo que era atroz.
Juana no alcanzaba a entenderlo y se golpeaba la cabeza con los puños, preguntándose qué estaba pagando para ser castigada de ese modo. Juana no veía más salida a su situación que ir a la casa grande y decir todo, chan, 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 lo que estaba haciendo Felipe para que los patrones le hicieran el favor de considerar si este era un caso de brujería y cómo había que curarlo. Porque no, Felipe no era el mismo desde que regresó la última vez de Tapachula. Desde que comenzó la construcción de la escuela no descansaba. Era el más madrugador y temprano, ya andaba de casa en casa, despertando a los otros. En el trabajo no había quien le pusiera un pie delante. Después, cuando la escuela estuvo terminada, el mismo Felipe derribó el árbol de ocote para hacer los muebles, y el muy ingrato no era para ver que en su jacal tenían que sentarse en el suelo. Luego quitó el retrato, no entiende, ella no puede comprender, ¿no?, esta injusticia sobre ella, esta indiferencia, esta causa, ¿no?, externa que no los toca, que no los beneficia, ¿no?, y que además ahora viene el sobrino golpeado, ¿no?, y ella viviendo en estas condiciones míseras. Pero bueno, hubiera sido que se conformara con eso. Seguro que en una borrachera discurrió ir solo a la casa grande para platicar con el patrón y decirle que ellos ya habían cumplido con levantar la escuela, que ahora venía a exigir que el patrón cumpliera la ley, enviando al maestro. Como lo vería don César como un loco, pues no era otra cosa, que de lástima ni siquiera mandó que lo castigaran. Felipe era un mal agradecido. En vez de rendirles como era su obligación, ¿qué hacía? Pasarse el día entero, desde que no le daban trabajo, el día entero metido en el monte, la desesperación de la desocupación, metido de puro haragán, porque no era capaz de nada, ni de cortar una fruta, no era capaz de nada para ayudarla. En las noches andaba de jacal en jacal, pero él no era el único que tenía la culpa, eran los otros los que lo soliviantaban con el respeto que le mostraban. Lo dice Felipe, y se iban corriendo a obedecerlo. No lo dejaban sosegar ni un rato en su casa con su familia, con ella, que era toda su familia. Bueno, ella tampoco quería que Felipe estuviera allí, porque cuando estaba era solo para mostrar las malas caras, el ceño de la preocupación. No voy a aguantar más, dijo Juana. Me voy a ir con los patrones cuando se vayan a Comitán, voy a hacer la salera, voy a hablar Castilla delante de las visitas, sí, señor, sí, señora, y ya no voy a usar sec. Ella se despiste de su indigenismo, ¿no? Una suerte se travestiza, ¿no? Se cambia toda, decide hacer ese cambio para tener una vida mejor, para salir del yugo de Felipe, para tratar de comprender. Chan, 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 chan. Cuando Felipe abrió la puerta del jacal y entró, su mujer inclinó la cabeza como lo hacen los carneros cuando van a embestir. Estaba excitada aún por la audacia de su acción y dispuesta a sostenerla. Pero Felipe no habló. Con la misma indiferencia de siempre fue a la olla donde se guardaba el agua, bebió, después lentamente, y como quien está pensando en otra cosa, volvió a poner todos los objetos en su sitio, fue a sentarse cerca del rescoldo, esperó, no tardaron en llegar los demás. Mandamos a nuestros hijos a la escuela para que los corrijan. Si cometen una falta, el maestro es como el padre y la madre y tiene derecho a reprender. Esto dijeron los viejos, los que no querían usar más que la prudencia. Empiezan por pegarles a los niños, acabarán pegándonos a nosotros. Otra vez, quizá debe ser así. ¿Y por qué debe ser así si somos iguales? Lo olvidaban siempre, y era el Felipe el de la obligación de recordar. Uno desde atrás preguntó: ¿para qué seguir mandando a los queremitos a la escuela? Para que se cumpla la ley. Felipe no podía explicarles más, no podía prometerles más, pero los otros ya estaban hablando de los beneficios de los que disfrutarían.
Mi hijo sabrá leer y escribir, hablará Castilla cuando esté entre los ladinos, se sabrá defender, no lo engañarán fácilmente. A mí me vendieron una vez zapatos porque no tenía yo paga suficiente para comprar el par. De mi hijo ya no podrán burlarse y del tuyo tampoco, te lo prometo. Cuando Felipe hablaba hacia los hombres que le escuchaban, tenían miedo, porque iba a pedir su valor y su decisión. Uno se lanzó a romper el silencio. ¿Qué vamos a hacer? Hemos tenido paciencia. ¿Y cómo nos han pagado? ¿Cómo han pagado nuestra paciencia? Con abusos. Por tanto, es preciso ir a la casa grande y decir al patrón: ese hombre que trajiste de Comitán para que trabaje como maestro no sirve, queremos otro. Los demás se miraron entre sí, aprobando gravemente con la cabeza. Desde un rincón la mujer de Felipe observaba con hostilidad a los reunidos y dijo entre sí, mirando a su marido: ¿quién crees que tendrá valor para decir eso? Nadie. El único capaz de sacar la cara eres tú. Aquí te envalentonan y delante de los patrones te dejan solo. Y te van a matar, indio bruto. Te van a matar. Conmigo era solamente el padre del querén al que ofendieron. Ya Felipe había pronunciado su sentencia, pero no. A los ojos de Juana, él no tenía la culpa. Los culpables eran ellos, todos estos que hablaban enloqueciendo a Felipe con su sumisión, con su obediencia. Fuera de aquí, malvados. Esto es pensamiento, ¿no? Ella no se los dice. Pero es lo que siente, el profundo sentimiento. Juana hizo un movimiento en dirección a la escoba, alargó la mano para cogerla, pero la mano se le quedó en el aire inútil, temblando, porque Juana sintió sobre ella la mirada implacable de Felipe. Se fue empequeñeciendo delante del hombre y su fuerza la abandonó. Juana fue derrumbándose hasta quedar de rodillas en el suelo, sacudida como un arbusto por un viento de sollozos. ¡Charán! Miren qué tremendo, ¿no? Como ella planea, ¿no?, su emancipación y finalmente solo con mirarla Felipe la detiene. Aquí termina este capítulo 14. Lo dejamos resonando, nuevas perspectivas de Rosario sobre todos los modos del patriarcado, de la sumisión, del maltrato a las mujeres. Matilde pendiendo de un hilo y aquí Juana y María. Muchas gracias por acompañarme. Sigo esperando y agradezco los que llegan comentarios sobre Balún Canán en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Badoc en la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias.